Muy buenas tardes, noches a todos nuestros queridos hermanos, a la amada iglesia que se está conectando de sus hogares. Estamos acá un jueves más compartiendo con ustedes, con Andrés y con Alberto. Saluden. Buenas tardes, Dios les bendiga a todos. Bienvenido a la audiencia, ¿no? A recibir palabra. Hola hermanos, Dios los bendiga. Bienvenido a la mesa. A la ¿no? mesa. El pan está servido. Gloria a Dios. Así Gracias. que una bendición compartir este tiempo con ustedes. Amén. Así es, así que bueno, vamos a estar dando comienzo a un nuevo tema, ¿sí? Pero antes del tema tenemos ahí a Cristian, que está del otro lado, Amén. que nos anuncie. Bueno, las buenas noches nuevas. a todos, Dios los bendiga, un gusto de compartir otra vez acá con ustedes. Le damos la bienvenida y bueno, les queremos invitar a que dejen sus comentarios, que compartan el link, que lo vamos a estar leyendo acá en vivo. Bueno, el título de hoy es El modelo Jesucristo. Jesucristo el modelo. Y les recordamos que tenemos las distintas redes de Facebook, YouTube y bueno, pueden seguirnos por ahí. Al final del programa todo queda guardado en Facebook y en YouTube para que puedan otra vez volver a verlo. Así que bueno, gracias a todos los que se están conectando y sean bienvenidos al programa de hoy. Así es, gracias Cristian, como dicen los jóvenes, hoy estamos en modo Cristo. Así que vamos a estar ahí compartiendo. Andrés, Amén. ¿nos guías una oración para comenzar? Amén. Gracias te damos, Padre Celestial, por este tiempo que nos permites estar aquí para compartir tu palabra. Gracias por la vida y por la salud que nos extiende, por la salvación, el regalo divino que nos has dado. Permite que podamos aprovecharlo en obediencia a ti, a tu palabra, Señor, hasta aquel día en que tú nos llames a tu presencia. Permítenos ser hoy canal de bendición, por donde la palabra corra y llegue a los corazones para vida eterna. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. 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 Así que bueno, ¿qué tema tocamos el jueves pasado? El Yo jueves estoy con el marco pasado todavía, se me cruza el marco. comenzamos un tema nuevo, Sí. año nuevo, tema nuevo, día nuevo, Día todas nuevo, las cosas horario, nuevas, el horario sí, muy bueno. que es el siervo de Dios. Y miramos un poquito lo que significa el significado de servir Sí. según la Biblia, ¿no? Ujú. Porque el mundo tiene otro concepto totalmente diferente y miramos que es una cosa que está desapareciendo. La gente ya no quiere servir, todo el mundo quiere ser servido, pero bueno, el llamamiento de Dios Está es latente. para servir. Que miramos que tiene dos caras, ¿no? Actuar en beneficio a los demás, por un lado, que eso tiene que ver con la gente que nos rodea, pero primariamente someternos A la voluntad. al amo. Ujú. Porque cuando lo recibimos a Cristo, lo recibimos como Señor, amo, dueño, soberano. Absoluto. ¿Y por qué era importante servir? Vimos porque es el desarrollo de la vida cristiana. El servir es el centro de la vida cristiana. Sería como una consecuencia, ¿no? De Sí, nuestra vida pero nueva como en la Cristo. consecuencia más importante, Más importante. de todas. ¿sí? Y visible también, se Sí, puede sí, decir. sí. Y que a través del servir a los demás manifestamos el carácter de Cristo. O sea, la gente tiene que conocer a Cristo a través nuestro. Y Cristo, cuando estuvo acá en la tierra, ahora lo vamos a mirar, el modelo, vino para servir. Amén. Entonces, Así es. no es una superestrella, no es ningún modelo de este mundo, sino Es un que... youtuber, ¿no? sí, Nada por el estilo. Claro, ¿no? Hoy el modelo de un servidor está puesto de costado, ¿sí? La gente quiere otros modelos. Justamente quiere acceder a formas de vida en la cual no tenga que servir, sino al contrario, sea servido, ¿no? Bueno, nosotros, en el mundo se va para arriba. Jesús dijo que la gente los poderosos iban subiendo y pisando sobre los demás para... Llegar a nosotros nosotros. vamos para abajo. Como dijimos el jueves pasado que decías, ¿no? Que Satanás quiso ir para Subir. arriba, pero Cristo Cayó. vino para abajo. Pero Cristo, fue Por para eso. abajo. Digamos, ¿no? Satanás A quiso servir. subir, dijo subiré y cayó. Cristo dijo descenderé Y subir. y fue saltado hasta lo sumo, hasta lo máximo, hasta Amén. la posición mayor que puede tener un ser humano, porque Cristo es un hombre. Amén. Así que bueno, adelante, pastor. Vamos a compartir. Amén. Bueno, hoy vemos el modelo Jesucristo y vamos a empezar viendo la ley del esclavo voluntario. Que es muy lindo, ¿no? Muy, muy interesante. Esto sí, esto es algo que está en la Biblia, en el libro de Deuteronomio. Moisés había dejado escrito por mandato de Dios. Y en realidad yo creo que era una regla que a través del tiempo quedó demostrado en la faz de Jesucristo para enseñarnos a nosotros un modelo, un ejemplo a seguir. Con la gracia
que el Señor nos ha dado no solo el hecho de salvarnos, sino que luego envió el Espíritu Santo para darnos la fuerza que nosotros no tenemos para ganar ese objetivo, ¿no? Pero ya en el Antiguo Testamento Israel fue la única nación que tenía una ley para el esclavo. Para el esclavo. Increíble. Voluntario, claro. Porque Israel no podía tener esclavos como las otras naciones. Las naciones tomaban pueblos y los hacían esclavos. Israel no, porque Dios le dijo, ustedes fueron esclavos en Egipto. Entonces no pueden esclavizar a la gente. O sea, no le hagan a los demás lo que no le... uno le gustó que le hayan hecho, claro. Pero sí cuando alguien quedaba endeudado, que no podía pagar una deuda, entonces para poder pagar la deuda servía a esa... con lo que dice ahí, un límite. Dios le puso un límite. Cosa que te quiero decir que en la historia de Israel casi nunca cumplieron, lamentablemente. Como todas las cosas que Dios le mandó. Bueno, así que dice así, el texto bíblico, ¿no? Si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea y te hubiere servido 6 años, el 7º le despidirás libre. Y cuando lo despidieres libre, no lo enviarás con las manos vacías. Si él te dijere, no te dejaré, porque te ama a ti y a tu casa, y porque le va bien contigo, entonces tomarás una lesna y horadarás su oreja contra la puerta y serás siervo para siempre. Deuteronomio capítulo 15, verso 12 al 17. Ahí tenemos, ¿no? La práctica y lo que el Señor le había establecido para que ellos lo vivan y lo practiquen. Para entender la clase de servicio a la que se dedicó nuestro Señor Jesucristo, debemos entender las leyes sobre esclavos del pueblo de Israel. A veces los hebreos no podían pagar sus deudas y entonces se ofrecían como esclavo a la persona a la cual le debían. Pero no era para siempre, sino que duraba 6 años. El 7º, el esclavo quedaba libre, pero no podía llevar consigo la esposa y los hijos que hubiera tenido en la esclavitud. Ellos también debían quedar 6 años. Toda la familia. Exactamente. Si él ingresaba con la familia, no. Pero si él tenía familia estando esclavo, todo lo que él tenía estando esclavo le pertenecía al amo. Hasta que cumpla el plazo. Al hombre no se le dejaba en libertad. ¿Cuándo se lo dejaba en libertad? Sí, al hombre se lo dejaba en libertad y se le proveía para que empiece de nuevo. O sea, el mismo amo estaba obligado a darle no dejarlo tirado. Exacto, un dinero para que arranque de vuelta. Bien, pero el esclavo a veces prefería no dejar a su amo escogiendo lo que marcaba la ley, ¿no? O sea, él pasaba a ser siervo por amor. Él se daba cuenta que las cosas le iban mejor con ese amo tan bueno, por tanto, elegía seguir siendo esclavo y salir en libertad. Entonces, el esclavo debía decir públicamente, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Esto dice Éxodo 21:5. Qué interesante, Alberto, porque hay una confesión ahí. Claro. Lo tenía que decir, ¿no? Y pública. Y pública, por eso, qué increíble. Y todo esto apuntaba a Cristo, ¿no? Y luego lo llevaban a una puerta de madera y le horadaban la oreja con una lesna, dejando una marca permanente en su cuerpo de que era esclavo de por vida. La relación con su amo estaba basada en estas 4 cosas. Primero, era una relación de amor porque el esclavo entendía que su amo lo amaba y él respondía a ese amor. Había dicho, yo amo a mi señor. Esa era la expresión, ¿no? Segundo, debía ser un servicio voluntario porque a pesar de poder andar en libertad prefería la esclavitud. Tercero, era perpetuo. No había ya oportunidad de liberarse. Cuarto, era total. Se comprometía a hacer la voluntad de su Señor en todo sentido. Tremendo. Una consagración completa. Entonces acabamos, ¿no?, haciendo un resumen que era, si tenía una deuda, era esclavo a quien le debía por 6 años, al 7º era liberado y le daba un porcentaje. En caso de que el esclavo no se quería ir porque se sentía cómodo, se quedaba y hacía como un voto, ¿no?, diciendo yo amo a mi señor, y ahí quedaba de por vida siendo digamos esclavo, pero por amor, por voluntario, porque había en Israel amos buenos, no todos los amos eran malos. Claro. y verdugos. Entonces, como Abraham. Claro, y muchos hombres claro. Que eran generosos con sus siervos. Uh-huh. Entonces el siervo, al vivir con su amo, vivía mejor que solo. Que eso es una paradoja, no, que vos justo decías, que es nosotros con Cristo, ¿no? Exactamente, nosotros antes vivíamos sin Cristo, libre para hacer lo que se nos daba la gana. Pero ¿cuál fue el fruto? Fracaso. Desastre. Claro. En cambio hoy
siendo esclavo, habiendo perdido nuestra, entre comillas, libertad de hacer lo que queremos, nos hemos esclavizado voluntariamente y hoy somos libres porque podemos hacer la voluntad de Dios. Amén. Y por amor somos. Por amor, por supuesto. No nos queremos porque ir de la casa del Padre. no, justamente. Su voluntad. Eso es lo que muchos no entienden. No estamos obligatorios, estamos voluntarios. Claro. Bueno, en el Salmo 40, David relaciona esta ley con el esclavo del Señor, de la ley del esclavo con el Señor Jesucristo. Este es un salmo profético del Mesías y es citado en el Nuevo Testamento. Él estaba escribiendo sobre una situación muy difícil en la que él estaba, y a partir del verso 6 declara su entrega a Dios como siervo obediente. Él dice que los sacrificios que ofrecían los israelitas, sin una verdadera dedicación de ellos mismos a Dios, no servía para nada. Claro, recordemos que los israelitas ofrecían sacrificios, Sí. pero no había una dedicación. Claro. El holocausto, que significa cordero quemado completamente, era un símbolo de dedicación. Sí. Cuando ellos ponían la mano sobre el animal se quemaba completamente y subía, y eso mostraba como que ellos se estaban dedicando, como el animal. Y el bicho era sustituto, Sí, el el bicho cordero. del animal era el sustituto por el pecado de él, ¿no? No, en ese caso era por consagración. por consagración. Era una ofrenda voluntaria, Claro. pero no por el pecado. No por el pecado, por sino consagración. una dedicación. Una dedicación. El que hacía eso le estaba diciendo a Dios, así como este animal se quema y se va todo para arriba, porque el humo Sube. sube, Ujú. así mi vida está totalmente dedicada a ti. Esa era la esencia. Ajá. Pero ¿qué pasaba? Los israelitas, como nosotros, nos acostumbramos a hacer las cosas de Dios por rutina, y por último era simplemente Claro. quemar un animal más. Entonces David, entendiendo eso por el Espíritu Santo, porque David era profeta, dijo que no le agradaba a Dios eso. Claro, que no le servía para nada. Claro. Pero una entrega total a Dios sí, ¿no? Ahí sí. Sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación nos has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Salmo 40, versos 6 al 8. Ahí David lo está haciendo él, Sí. pero recordemos que él por el Espíritu, él hablaba Sí, proféticamente. Era Como en el- era una profecía mesiánica, digamos, Como en ¿no? el Salmo 22 él Claro. dice lo que pasó el Señor en la cruz. En la cruz, O sea, claro. por el Espíritu. Esto Por es el- una cosa milagrosa. Amén. ¿no? Así es. Ni dice Pedro que los profetas hablaron y no entendían qué es lo que hablaban. Muchas ¿no? veces, Pensando claro. para quién era, pero no. Y se dio cuenta que no era para ellos. Bueno, David habló proféticamente de Cristo en este salmo. Bueno, y sigue diciendo, ¿no? Él dice, has abierto mis oídos, haciendo referencia a la ley de esclavo hebreo. O sea, le dejo una marca, una señal, porque eso de abrir Sí. era una marca que iban a llevar para siempre. Para toda la vida. Claro. Mostrando que cuando Jesús vino a este mundo, vino como un esclavo voluntario, para hacer la voluntad de Dios y dar su vida en ofrenda por el pecado. El sacrificio era aceptable porque había sido la voluntad del Padre Celestial. Luego, él declara, En el salmo. claro, aquí vengo, mostrando la disposición a obedecer y el ingreso del Hijo de Dios a este mundo. ¿Mm? Claro, porque el Hijo de Dios existe desde la eternidad. Amén. Esta conversación del Padre con el Hijo Es en la eternidad. es en la eternidad. Claro. Es más, del texto que está más abajo, que ahora vamos a leer. En hebreo. Exactamente. Aquí vengo mostrando la disposición de obedecer al Hijo, y obedecer y el ingreso del Hijo de Dios al mundo. Luego, cuando estaba en la tierra, dijo, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. San Juan 6:38. El escritor de los Hebreos cita este salmo, pero en vez de decir, has abierto mis oídos, le escribe, me preparaste cuerpo. Vamos a leerlo. si Amén, querés. cómo no. Hebreos 10, 5 5 al 7. dice, Amén. por lo cual, está hablando de Cristo el escritor acá, entrando en el mundo, dice, ¿ves? Entrando acá en la humanidad, sacrificio y ofrenda no quisiste, Amén. más me preparaste cuerpo. En vez de me abriste los oídos, Ujú, me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Pero ahí explica el por qué no le agradaron, Claro. porque si era lo que Dios había demandado. Por eso mucha gente lee este texto y no entiende. ¿Por qué? Si Dios demandó holocaustos
y ofrendas, después dice que no le agradaron. Bueno, no le agradaron porque se hacían rutinariamente, Claro. sin el espíritu Correcto. correcto, ¿no? Que Dios demandaba. Entonces dije, acá está hablando el Hijo, Sí. he aquí vengo, oh Dios, Amén. para hacer Sí, tu voluntad, como en el rollo del libro, o como en la profecía, está Citando escrito. ahí el Salmo, ¿no? Amén. Salmo 40. Amén. Amén, buenísimo. Pero estas expresiones quieren decir lo mismo, ya que la oreja agujereada significaba que el cuerpo del esclavo le pertenecía al amo. Y Jesucristo entregó su cuerpo por nosotros por la voluntad de Dios. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracia, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. 1 Corintios 11:24. Este texto ya lo sabemos de memoria, Sí, y pasamos por alto el contenido, porque dice fue entregado, Sí. entregado, en sacrificio. Amén. Mi cuerpo, dice. Ujú. Yo estoy entregando mi cuerpo. Y lo hizo ¿Sí? voluntariamente. El esclavo. Y como dice Isaías, lo clarifica cuando dice que fue como cordero llevado y no abrió su boca. No. O sea, podía haberse defendido, podía haber apelado a los compañeros No. que él tenía, nada, nada. No porque era necesario. Amén. Qué bárbaro. No, qué obediencia. Y era la voluntad del Padre. Amén. Ahora bien, a nosotros también este amo tan precioso nos ha salvado de la ruina, ¿no? Hemos recibido el amor de Dios en nuestros corazones y entonces llegamos a amarlo. Pero el Señor nos da la libertad de elegir. Entonces, si nuestro amor es verdadero hacia Él, nos entregaremos voluntariamente en sus manos para dedicarnos solamente a hacer su voluntad. Esta es la verdadera libertad. La libertad para hacer la voluntad de Dios y que sus planes y propósitos se cumplan en nuestras vidas. Ese es el propósito, aleluya, ¿no? Yo a veces me río porque los chicos hoy dicen que son libres y se agujerean la oreja y se ponen un aro, y eso es una señal de esclavitud. Sobre este mundo. Durante toda la historia de la humanidad, los esclavos eran marcados y llevaban aros en las orejas. Como hoy lo son los animales, o sea, Exacto. el ganado. Y los chicos hoy en la ignorancia, ¿no es cierto?, de los símbolos, toman un símbolo de esclavitud como si fuera libertad, ¿no? Qué confusión que hay hoy Sí. entre la gente. Porque no conocen. Sí. Si escogemos la libertad para hacer nuestra propia voluntad, entonces perderemos el privilegio de ser esclavos del Señor y nuestra vida será un fracaso. Y hay muchas vidas cristianas fracasadas. Y la culpa no es del Evangelio. Es porque no se dedican completamente. Porque esto era completo. Claro. O completo o nada. Ujú. La media no podía haber. Claro. No podía decir, bueno, te voy a servir lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Pero sábado y domingo no te sirvo. No podía ser. Era todos los días, todos los años, hasta el último día de su vida. Amén. Amén. Y ese es el compromiso que nosotros deberíamos tener con el Señor. Al igual, Que es que, digamos, el que tuvo Cristo, obviamente. Por eso estamos mirando el modelo. Amén. Al igual que en los tiempos de los hebreos, yo debo decirle al Señor, yo amo a mi Señor, no saldré libre. Debemos dejar que nos perfore la oreja como marca eterna de entrega a Él, ¿no? La oreja habla de nuestra capacidad de oír la voz de Dios y por tanto obedecerle. Qué interesante, ¿no? O sea, hay un símbolo ahí, creo yo, Alberto. ¿Sí? Porque dice que la fe viene por el oír y el oír que De la palabra de del Dios. amo. Y de repente, como la oreja tiene un cumplido, ¿no? Sabemos que el signo de pregunta proviene de ahí, ¿no? Y es como que siempre el hombre se está preguntando cosas porque la vida nos es prestada y a raíz de la raza caída hemos perdido esa capacidad que Dios le dio a Adán, ponele vos. Pero justamente nos creó esos oídos para que podamos restaurar y cuando estamos en la condición correcta podemos ser muy bendecidos Bueno, por Dios. y por eso No solo en el presente, sino en el porvenir. la humanidad está en una confusión total porque teniendo oído no oye la voz de Dios. Entonces, al oír otras voces que no son la voz de Dios, y las otras voces provienen del príncipe de este mundo, porque no hay dos fuentes, Sí, sí. no hay muchas. No, O viene del cielo o viene del infierno. Claro. Santiago dice que hay dos sabidurías, la que viene de arriba, que es celestial, y la que viene de abajo, Que es que es demoníaca o diabólica. Entonces, el mundo, al no recibir la voz de Dios, está en confusión. Claro. Y cuando nosotros podemos sintonizar nuestro oído
con la voz de Dios, ahí viene la luz, ahí Amén. viene el entendimiento. Y ahí nuestra vida comienza a ser guiada, porque como el esclavo, como hoy hablábamos, ¿qué es lo más importante que tiene que tener el esclavo? Un oído para oír lo que el amo le manda. Claro. Si no escucha la voz del amo, ¿qué puede hacer? Por supuesto. Cuando el Señor habló con Samuel, él respondió: habla porque tu siervo oyes. Primera de Samuel, capítulo 3, verso 10. En la lengua hebrea y en la griega, la palabra obedecer tiene la misma raíz que escuchar, digamos, ¿no? Sí, en realidad la palabra significaría oír para obedecer. Para obedecer. No oír y no obedecer. O sea, dentro del concepto de la palabra, si yo oigo, tengo que obedecer. Por eso dice el que tiene oído, oiga. Claro. Y al oír, Jesús le está diciendo, hagan. Sí. Sí, No sí. le Eso está diciendo- es lo del Apocalipsis, ¿no? Sí. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las O iglesias. sea, no es que solamente lo dice para que lo sepan, Claro. sino para que lo pongan en práctica. Exactamente. Exactamente. Así es. Bueno, vamos a la actitud del siervo. Las 7 cartas a las 7 iglesias dice lo mismo. Sí. Todos los Ok. capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. En las 7 cartas tiene la misma frase. O sea, qué importante en la vida del ser humano el oído que Dios le dio. Sí. Y está en que el hombre lo reciba. use. Sí, porque, ojo, que mucha gente escucha, le entra por acá y le sale por acá. Bueno, es más, el oído, si vos lo educás, se vuelve sensible, y si vos no prestás atención, se vuelve insensible. Miren acá justo en Deuteronomio 7, 12 dice las bendiciones de la obediencia, que dice, por haber oído Atentamente. estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra. Claro, esa es la versión. La Pero Reina. en la Reina Valera dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Para Guardar. guardar. Y poner por obra. Dice. Justamente. Claro, claro. Porque el concepto de oír para no obedecer es que, para Dios, si yo lo oigo y no lo obedezco, para Dios es como si no lo hubiera oído. Claro, claro. Y de hecho, un padre cuando le dice al hijo anda para allá, no lo escucha, no le obedece, es como si no lo hubiera oído. Por su- Nosotros a veces hoy separamos los conceptos, o sea, usamos palabras, pero hemos perdido los conceptos de las palabras. Y oír, si yo oigo algo y no hago lo que oigo, ¿para qué lo oigo? Y sí, Entonces, el concepto de Jesús, cuando habla a las 7 iglesias, le está diciendo eso, oigan, tienen oído, porque Dios nos dio un oído nuevo. Amén. Al nacer de nuevo, todos los sentidos han sido renovados. Amén. Y tenemos un oído espiritual para oír la voz de Dios. Qué bueno que lo podamos oír y hacer lo que Él nos manda. dentro ¿no? de este contexto de esclavo, ¿no? Por amor, Claro. digamos. Sí, no por miedo, No. no por temor, no por amenaza, no por conveniencia, sino por amor. Amén. Porque Jesús todo lo que hizo lo hizo por amor. Amén. Entonces ahí viene sigue hablando, ¿no? La actitud del siervo. Jesús cumplió la figura del siervo del Antiguo Testamento por su vida y obra. Uno de los pasajes más profundos sobre esta disposición del corazón de nuestro Señor se encuentra en Filipenses capítulo 2, verso 3 al 8. Sí. Si quieren lo leemos, porque Sí, es muy lindo ese texto. nosotros a veces leemos la Biblia y no tomamos detalle de las cosas que están escritas ahí, pero bueno, ¿Que te lo lea, tío? Pablo, lo tengo, sí, ¿Lo leo o lo lees vos? dice, verso 5, vamos a leer del 3, ¿no? El 3. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Por lo cual, vamos a leerlo completo, Dios también le exaltó hasta lo sumo, como hoy hablábamos, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Porque allí resume los diferentes grados de humillación que sufrió nuestro Señor, claro. ¿Cómo bajó? Por la voluntad del Padre, ¿no? Se cree que Pablo cita un breve cántico de los hermanos para mostrarle la forma de pensar de Cristo para que ellos lo imitaran.
lo invitaba a renunciar al egoísmo y a ver a los demás como superiores a sí mismo. Este es un pensamiento que choca hoy Claro, la cultura. Con la cultura de hoy sí. Es contracultura, porque ¿cómo voy a ver a los demás como superiores a mí mismo? No, un momentito, yo primero. ¿No? Sí. ¿Qué es lo que defiende la gente? Mi derecho. ¿Dónde está mi derecho? ¿Qué derecho tiene un esclavo? Pero por eso dice que allí empieza a formarse el siervo de Dios. Así. Exactamente, en la manera de pensar que tenemos de nosotros mismos y de los que tenemos que servir, ¿no? Pablo enseña que no debemos concentrarnos en nuestros propios intereses, sino en lo de los demás. Y el primer ejemplo que pone es el mismo Cristo. Él consideró nuestra necesidad de salvación por encima de sus propios privilegios y necesidades, dejando de lado su trono, comodidades del cielo, vino a rescatarnos a nosotros. Él no estaba perdido, nosotros sí, esa era la gran diferencia, ¿no? Escuchemos las palabras, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por el del otro. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Claro. Que hoy hablábamos justamente que en la versión Reina Valera, cuando se tradujo al castellano, no se quiso poner esclavo. Porque la palabra era que esclavo. Porque justo estaba en la abolición. Donde se estaba luchando contra la esclavitud. Entonces los traductores prefirieron usar la palabra siervo. Sí. Pero en realidad la palabra es esclavo. Esclavo. Hecho semejante a los hombres y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí estas palabras nos muestran la entrega que hubo en el Señor Jesucristo, cómo se dio a sí mismo por los pecadores. Corremos el riesgo de pensar solo en la ofrenda que Jesús hizo por nuestros pecados, pero despreciar el modelo de vida ofrecida que también se nos presenta. Muy importante. Qué bárbaro. Lamentablemente la Iglesia en un tiempo perdió ese modelo y se quedó solamente con la cruz y el sacrificio y el perdón de los pecados. O sea, bueno, Dios te perdona los pecados, listo. Entonces Dios me perdona los pecados y yo sigo viviendo una vida natural, sin consagración a Dios. Entonces ese no es el Evangelio. Eso, porque el fruto del Evangelio es una persona dedicada a Dios. Porque si yo de chico recuerdo que me enseñaron a ir al sacerdote y confesarle mis pecados. Y yo recuerdo que iba y chiquitito los pecados de un chico, ¿qué pecado? Chico, pecado chico. Pero lo único que el sacerdote me decía, bueno, rezá 3 Padre Nuestro, 2 Ave María y ya está. Y quedaste libre. Pero nunca me enseñaron a que tenía que dejar de pecar. Entonces fui creciendo y creciendo los pecados. Y llegó un momento en que ya no le quise contar más los pecados, porque digo, le cuento las cosas que hago al sacerdote y se desmaya adentro de la cabinita esa que tenía para el confesionario. Entonces ya, pero porque no hubo un cambio en mi vida. Claro, se fue para peor, digamos. Claro, o sea, pecado, se pervirtió. Sí, claro. Porque si uno toma el perdón y sigue pecando, es una falta de respeto. Yo te ofendo una vez, perdóname, bueno, te ofendo de vuelta, perdóname, bueno, te sigo ofendiendo. Por último, ¿qué va a decir? Che, ¿me estás cargando? Claro. Entonces, ese es el error de que la Iglesia, en el transcurso de los siglos, perdió. Y que se recuperó en la Reforma, ¿no? Este deseo de ser nuevas criaturas, de vivir una vida dedicada a Dios. Que ese es el fruto verdadero del Evangelio. Sí. Y ahí vemos, ¿no? Que dice, ¿no? que justo ahí en las cartas dice renovaos en el Espíritu también. Claro, ¿no? dice despojaos, 3 cosas dice. Esa es la del medio. Despojaos del viejo hombre. Renovaos en la manera de pensar. Por eso Pablo habla de la manera de cómo pensamos de nosotros mismos y de los demás. Y vestíos de Cristo. Amén. Porque el hombre nuevo es Cristo en nosotros. Amén. Que no nos acomodemos a este mundo. ¿no? A este mundo, porque este mundo quiere ser servido. Exacto, busca lugares de privilegio. Todo el mundo busca privilegio hoy en día. Por eso vuelvo a repetir un poquito aquí para no desengancharme, ¿no? Exacto, dice corremos el riesgo de pensar solo en la ofrenda que Jesús hizo por nuestros pecados, pero despreciar el modelo de vida ofrecida que también
se nos presenta, ¿no? Si recibimos el beneficio del perdón de pecado, también debemos de tomar el modelo de sacrificio. Debemos estar dispuestos a caminar los pasos de Jesucristo, si no, no seremos verdaderos siervos de Dios, sino solo falsificaciones de lo Que profesamos con nuestros labios una cosa, y pero no, con nuestra no conducta podemos vivirlo. Me acerco a hacemos vos y otra. te pido que me beses en el anillo. Claro. ¿Cómo hace? Por eso, es típico del hombre natural eso. O sea, tampoco tenemos que rajarnos la vestidura. El hombre natural siempre va a buscar su propia gloria, Claro. su propia conveniencia, su propio beneficio. Lo traemos implícito en la naturaleza. Sí. Y nadie puede decir, ay, yo no soy así. No. Algunos lo tienen más oculto, más escondido, otros lo tienen más a flor de piel, pero en realidad la naturaleza humana es egoísta. Ya ayuda. El yo Sí. está sentado en el trono. Porque eso es lo que hicieron Adán y Eva. Dejaron a Dios para hacer su propia voluntad. ¿Cuál fue el pecado original? O el primer pecado, donde comenzó todo. Sí. En decidir, por incitación de Satanás, dejar de hacer la voluntad de Dios Sí. para hacer lo que a ellos les parecía claro, bueno. lo que le venía en mente. Exacto. Y eso es lo que traemos, portamos todo de fábrica. Es verdad. Entonces jamás con esa forma de pensar voy a ser como Cristo. No hay naturaleza, a menos que haya una naturaleza Por eso, nueva. son dos opuestos. opuestos. Como dice Pablo, la carne es contra el Espíritu espíritu y el espíritu contra la carne. Amén. Bueno, vamos al otro punto que Dale. habla sobre la actitud de Jesús hacia su dignidad personal. Esto también es fuerte. Vemos que la Escritura dice que a pesar de que Jesús tenía naturaleza divina, era Dios. Él no se agarró de sus privilegios, sino que renunció a su posición de gloria. Ahora bien, nosotros, ¿estaríamos dispuestos a perder lo que somos o tenemos y bajar a una condición inferior por amor a otras personas? Un profesor de una escuela puede considerar indigno de él tomar la posición de portero y por tanto ir a limpiar los baños. Él puede decir, ese trabajo de esclavo no es para mí. Yo soy un profesor, pero el Señor se despojó a sí mismo, se rebajó voluntariamente, dejó lo que era suyo y se vistió de humanidad. Y nadie supo quién era cuando vino a este mundo. Solo a algunos hombres y mujeres humildes se les fue revelado. Pero les costaba mucho creerlo. O sea, de poder reconocer en Cristo que Él era el Salvador. Se vistió tan perfectamente de humanidad que no no puede podían, ser, no claro. podían. De repente veían la gloria de Dios, porque lo vieron los discípulos. Cuando Jesús hizo la pesca milagrosa, ¿qué dijo Pedro? Apártate de mí que soy un pecador. O sea, reconoció que estaba en la presencia de Dios. Tremendo. Pero después, como era tan normalmente humano, se olvidaban. Claro, es verdad. Fue tremenda la humillación de Jesús, porque se hizo hombre tal cual nosotros. No. Y fíjate que la Biblia manifiesta que Él tuvo todas las necesidades nuestras. Igual, ¿viste? O sea, pero aparte hambre, tomó una frío. posición baja, Andrés, claro. porque él podía haber nacido como un príncipe. Sí, es verdad. Tranquilamente. Podía haberle sacado al lugar a Herodes. Pero, Por eso Herodes se turbó, Puh. porque era un usurpador. Y a él le correspondía el trono, porque él es rey. claro, aparte Herodes ni siquiera judío era, ¿viste? Era un usurpador. Claro, un usurpador. Pero Jesús es rey. Ujú. Sin embargo, vino en humillación. Tremendo. Qué tremendo. Y vivió en humillación y murió en la máxima humillación que puede tener un ser humano. No escupido, golpeado, corona de espina. Todo. Y aparte rechazado por la sociedad, porque cuando a una persona la condenan a muerte, le dicen, no queremos que vivas entre nosotros. Un rechazo total. Pero, ¿qué actitud tuvo, no? Ahí está lo importante. Porque yo siempre, cuando comparto esta palabra a los chicos, les digo, ¿a quién le gustaría ser un perro? Porque bajar de hombre a perro, Claro. ya. ¿Y a quién le gustaría ser una cucaracha? Menos, ¿no? Si el famoso cuento de la bruja que convertía a las personas en sapo, ¿no? ¿Y por qué no queremos ser sapo? ¿Qué nos parece? Que perdemos, que no es digno de un ser humano convertirse en un animal. Bueno, nosotros cuando queremos ofender a una persona, ¿cómo la tratamos? Perro, gato, burro. Pulga, piojo, qué sé yo. Todos animales que rebajan. Bueno, Jesús, la bajada del cielo a ser un hombre de Jesús es más que yo sea una pulga. Más.
porque era lo máximo. Y él perdió todos los derechos. Lo dejó temporariamente. Claro, pero no solo allá, sino acá en la tierra también. No, por eso, Claro. porque vino con una misión. Claro. Y la misión no era ser alguien acá en la tierra. Vino a destruir el sistema de este mundo. Porque el sistema de este mundo, ¿qué te dice? Vos tenés que ser alguien. Vos no podés ser nadie, tenés que ser alguien importante. La gente te tiene que reconocer, la gente te tiene que aplaudir, la gente te tiene que dar. Vos tenés que ser alguien, tenés que ser vos. Claro. Allá en el canal, cuando alguien tiene una ropa buena o hace algo, hay una frase, sos vos. Eso de ser yo. Claro, es una forma de decir. Entonces, ¿el mundo a qué apela? A eso. A esas cosas. Ahora, Jesús vino total. Por eso los fariseos lo rechazaron, porque ellos tenían ese sistema de privilegio. Los fariseos tenían todos los privilegios. Sí. Ellos gozaban de todas las mejores cosas y no cumplían con su tarea. Lo que vemos hoy también igual. En la actualidad. Por eso te digo. Entonces fue un choque tan fuerte con Jesús, un modelo tan distinto de vida, que ellos lo rechazaron abiertamente. No podían soportar que Jesús fuera el Hijo de Dios o el Dios mismo, y que fuera tan diferente de ellos, que se llamaban siervos de Dios y supuestamente eran los más santos de todos. Tremendo, ¿no? Cuando lo llamaban el carpintero, el hijo de José y María, o simplemente maestro, no los corregía ni se ofendía. No le impresionaba con lo que él era haciendo. Claro, simplemente. no los impresionaba. Claro. No, miren que voy a hacer volar esto. Sí, cuando él haciendo alguna cosa maravillosa, ¿no? Nosotros, por el contrario, queremos siempre que sepan quiénes somos. Llegamos a un lugar. Sí. Nos hacemos los humildes, pero siempre tratamos de que se note un poquito que somos alguien, ¿no? Sí. El Señor tenía un corazón manso y humilde. Por eso ocupó una posición baja en la sociedad. Llegó a un pesebre, hijo de padres pobres, y tomó forma de siervo, esclavo con relación a Dios y con relación a los hombres. Estaba dedicado a hacer la voluntad de Dios todo el tiempo. Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. San Juan 4:34, San Juan 5:40 y San Juan 6:38. Imagínate si nosotros descendiéramos del cielo. Sí. Superman. Vos quién sos, ¿no? No, claro, vos imaginate. Jesús descendió del cielo. Claro. Del cielo. No es el mismo Juan, ¿no? Que le dice, Señor, ¿le hacemos descender fuego del cielo? A esto ya quería, cuando están los discípulos, y quería ya... Mirá si Jesús Quería podría... usar el poder, pero, para destruir. Para destruir, pero mal. Ahora, la venganza. Ojo, Beto, Porque estaban ofendidos, perdón. Sí. No. ¿Por qué querían hacer bajar el fuego? Pues se ofendieron porque lo maltrataron. Cero espíritu de... Pero, hermano, quiero dejar en claro, Alberto, y corroboramos con esto, ¿no? De que Jesús vino y ganó con esa obediencia, con esa humillación, con esa actitud de esclavo, ganó todo, pero cuando Él vuelva nuevamente a juzgar, va a venir en otra posición. No, ya va a venir como rey. Ya, claro, ya su posición no va a ser esa, ¿eh? Viene a juzgar. Viene a los juzgar, vivos y a claro. los muertos, dice el ¿Cómo credo. va a cambiar, no? Sí. Entonces dice que Él con el resplandor de su gloria va a destruir todo lo que se levante contra lo que es Dios, ¿no? Y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Cristo, Señor, el amén. Señor. Para la gloria de Dios. Bueno, nosotros también debemos tener este sentir, forma de pensamiento significa sentir, ¿no? De Cristo, y dedicar toda nuestra vida en sacrificio vivo. Este es nuestro verdadero culto, para poder ser transformado y así sí hacer la voluntad de Dios, de acuerdo a lo que dice Romano capítulo 12, verso 1 y 2. Pablo ahí dice, la palabra sacrificio ahí es holocausto. Ujú. Claro, Era ese cordero que quemado. se quemaba completamente. Amén. Bueno, vamos al otro punto que habla sobre tomó la naturaleza humana, ¿no? Jesús salió de la eternidad para entrar en nuestro mundo. Tomó un cuerpo humano, fue hecho un poco menor que los ángeles, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Esto habla Hebreos capítulo 2, verso 9 y verso 14. Qué amor tan grande
¿Cómo decidió nuestro Señor? ¿Cómo descendió nuestro Señor? Se identificó plenamente con la humanidad pecadora, tomando la misma naturaleza humana, pero sin pecado. Esta se llama actitud misionera, es lo que ha movido a muchos hombres y mujeres durante siglos a dejar sus comodidades y familiares para ir a lugares lejanos, difíciles, peligrosos, para llevar la salvación a las almas perdidas. Jesús creció en un pueblo insignificante de Galilea llamado Nazaret y supo identificarse con los oprimidos y los desdichados. Conoció el dolor, el hambre, el cansancio, todo ello en un mundo que había sido maldito por el pecado. Poco de nosotros escogemos voluntariamente vivir los desprecios y entre los desprecios y los rechazos, ¿no? O ser rechazado. Voluntariamente. Voluntariamente, sí. No, la verdad que tiene que haber una entrega total, de lo contrario el hombre siempre tiene un sentido de justicia implícito que aún en el... Pero justicia para uno mismo. Para uno mismo, obvio, sí. Porque el mismo hombre que defiende sus derechos viola los derechos del otro y no se le mueve un pelo. Es egoísta, claro. Por supuesto que si no tenemos otro remedio y tenemos que vivir, nos adaptamos, pero en cuanto vemos la posibilidad de zafar, listo, nos vamos, hasta luego, este no es mi lugar. Vamos, ¿cuánta gente nació en la pobreza y después se fue y nunca más? Sí, nunca más quisieron tener nada que ver con ese mundo de sufrimiento, de pobreza. Puede ser que si tenemos algunos pesos de más, demos una ayuda para los necesitados y así tranquilizar la conciencia. Pero, ¿es lo que hizo nuestro Señor? No, por supuesto, dice, ¿no? Él dedicó su tiempo y su vida para todo, ¿no? ¿Sí? Su vida, muchas personas creen que con dar dinero ya está todo, pero es más importante la presencia personal que el dinero, ¿no? Claro. Porque siempre que hay que hacer una obra, tiene que estar los obreros, ¿no? Uh-huh. Hoy muy importante la vacuna, ¿no? Pero ¿y si no está la gente que lleva la vacuna? Claro, ¿qué hacemos con la vacuna? Si la vacuna está allá en Rusia. Ahí salió el avión a buscarla. Bueno, por eso. Claro. Y ahí tiene que haber personas dedicadas a eso, a esa tarea. Claro. No solamente ir a buscarla, traerla, repartirla, llevarla, para que esa persona que necesita le alcance la vacuna. Claro. Bueno, con esa visión es que Jesús vino a la tierra. Y esa es la visión que el Señor quiere impartirnos a nosotros, ¿no? Amén. O sea, que seamos instrumentos para bendecir a otro, pero personalizado. Amén. No que mandemos a otro. Es fácil decir, bueno, tomá, llévale. Bueno, tomá, anda. Que vaya otro. Que se despoje otro, que sufra otro. ¿No es cierto? Pero bueno, el llamado del Señor es hacer como Cristo. Así que él dedicó su tiempo y su vida, Su ¿no? vida. Fue al pozo de Jacob a conversar con una mujer despreciada. Tocó a un leproso. Se paró en el camino para escuchar a los pobres ciegos que gritaban en la entrada de Jericó. Cruzó el mar y fue a la región de Gadara a buscar a unos endemoniados. Comió con los pecadores y publicanos. En su compañía había personas que eran despreciadas por la sociedad. Amó y trató personalmente a todos los que vinieron a él. Él no vino para ser servido, sino para servir. Para servir a los demás se tuvo que humillar y recibir el desprecio de muchos, que no podían entender cómo era el carácter de nuestro Dios. Eso es lo que hablábamos recién. O sea, mayormente y tristemente, el mundo religioso de su entonces no lo conoció. Al contrario, entra la palabra, lo despreció. Sí. No lo recibieron. Es más, claro. A lo suyo vino, ellos, a lo suyo no lo recibieron. Claro, y ellos fueron los actores intelectuales de la muerte de Jesús. Sí, o sea, sí. si bien lo ejecutaron los romanos, No, pero ellos hicieron el plan. Qué tremendo. Pero aún así también, ¿no? Sus mismos discípulos en su momento importante también. Pero si los discípulos le echaban a la gente. Tenía que renegar con los discípulos. Señor, despide a la gente. No, denle de comer. Claro. Señor, mire a esa mujer, echala. Sí, no. Los niños Claro, también, ¿no? está bien, todo siempre, ¿no? Siempre, O sea, los ¿verdad? discípulos, ¿pero por qué? Porque los discípulos tenían todavía una mente natural. Qué va. Entonces querían conservarlo al maestro, que nadie lo moleste. Claro. Y no podían ver lo que Jesús veía. Claro. ¿Y cuál era la meta de Jesús? Claro. Jesús vino para eso. Qué bárbaro. Y todo esto lo hizo voluntariamente. Debemos resaltar la frase, a sí mismo. No tuvo que ser empujado, no tuvo que ser humillado, ni amenazado o castigado por rebelde. No, con ánimo pronto,
como el esclavo que ama a su amo, bajó hasta lo más bajo de la humanidad. Nosotros a veces servimos al Señor porque vamos involuntariamente al hospital y a la cárcel o tenemos algún problema. Dios tiene que permitir eso para que hagamos su voluntad. Pero Jesús lo hizo voluntariamente. Bueno, yo le comentaba hoy al pastor que allá en la cárcel hay personas que hoy están sirviendo a Dios ahí porque están en la cárcel, pero no fueron voluntariamente. Yo recuerdo que un día, hablando con uno que se hacía pasar por siervo de Dios y no lo era, interno, queriendo tomar dominio. Era siervo con C. Y me dice, porque yo soy un enviado de Dios. Le digo, no, perdóname, vos no sos un enviado de Dios. Vos viniste acá porque cometiste un delito. Yo soy un enviado de Dios, porque yo estoy acá voluntariamente. Vos no. Vos estás, si ahora se abre la puerta, vos te vas a tu casa. En cambio yo no. Yo estoy acá porque quiero. Vos no sos un siervo. Vos servís porque no te queda otra. Claro, acá adentro. Claro. Pero vamos a ver cuando se abre la puerta, qué va a pasar con tu vida. Porque si acá, adentro, ya estás queriendo privilegio, ya estás queriendo enseñorearte de las ovejas. Claro. Entonces, yo he visto muchos casos de eso en la cárcel. Que se dicen ser siervos. Claro. Pero son siervos por circunstanciales, no voluntarios. Así es. Entonces, Dios quiere que lo hagamos, pero voluntariamente. Por claro, amor. Claro. Así es. Así que bueno, sí, justo ahí antes de entrar en el próximo punto, vamos a ir con Cristian. Los saludos de nuestros hermanos que están ahí conectando por YouTube y por Facebook, seguramente desde las casas. Amén, buenas noches. Los saludo a cada uno, gracias por conectarse. Y vamos a estar leyendo algunos comentarios acá de YouTube. Elisa Romero nos dice, saludo a todos mis hermanos y hermanas en el nombre del Señor. Blanca Noemí Tomboy González dice, hola, bendiciones. Beatriz Elisa Cañolo dice, muchas bendiciones. Luz Rivero también nos deja su mensaje. Aldo Melgar nos dice, bendiciones, queridos pastores. Gracias al Señor por poder estar conectado otra vez. Una bendición. Los estudios. Saludos para todos. López Oscar José nos deja bendiciones, queridos hermanos. Adriana Verónica Lisa, bendiciones. Lucas Farias, un fuerte abrazo, hermano, y muchas bendiciones. Gracias, Lucas. Después por el lado de Facebook tenemos Hugo César Domínguez, bendiciones, hermanos. Joel Fernando, Dios los siga bendiciendo. Joel. Saludos desde la unidad número 2. Gracias. Saludo. Ana Miguelí, bendiciones, hermanos. Y Sebastián Lizarraga nos dice, hola, siervos. Hola, Seba. El último mensaje que se acaba de sumar, Lilian Párraga, un saludo para ella. Saludos a todos los hermanos y gracias por enseñarnos. Es mi mamá, para aquellos que no saben quién es. Vamos, aguante. Así que bueno, son todos los saludos que nos están dejando. Les agradecemos gracias, por hermanos. conectarse. Y bueno, seguimos con el estudio. Así es, seguimos nomás. Bien. ¿Se convirtió? Sí, en un delincuente. O sea, este Jesús que lo hizo todo voluntariamente se tuvo en un delincuente, ¿no? Los pasos de Jesús, aparente delincuente. Claro, comenzaron en el Palacio Celestial y fueron bajando hacia este mundo hasta llegar al escalón más bajo. Fue condenado a muerte como un criminal por los romanos y el Salmo 22 describe lo que Jesús sufrió en esos momentos tremendos. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarneces, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Esto dice Salmo 22, versos 6 al 8. Y se cumplió, literalmente. Tremendo. Los fariseos se burlaban de él. Se burlaban, le decían, ¿cómo? ¿No está Dios contigo? Bueno, que te baje de la cruz. Qué horror. Fue obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Por obediencia a su padre lo sufrió todo. El profeta Isaías dijo de él, no hay parecer en él, ni hermosura. Lo veremos, mas inatractivo, para que lo deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, balón de dolores, experimentado en quebranto, y como no escatimamos de él, no escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Dice Isaías 53, versos 2 y 3. Nadie lo estimó. Sus amigos lo dejaron, su pueblo lo rechazó, y hasta su padre dio vuelta a su rostro y lo abandonó. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí,
Lama Sabatani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esto dice San Mateo, capítulo 27, versículo 45 y 46. Fue levantado entre el cielo y la tierra. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros los tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de su trasquiladura. Enmudeció y no abrió su boca. Isaías 53, verso 4 al 7. Cuánto amor, cuánto valor, cuánta obediencia. Tremendo. Tremendo. Y lo más importante es eso, que no lo veamos como una excepción, sino como un modelo de vida, porque cuando uno ve esto puede decir, qué bárbaro este hombre, pero no me afecta Claro. en mi vida y en mi relación con Dios, ¿no es cierto? Sí. La pasión de Cristo, multitudes lloraron con la pasión de Cristo, viendo el sufrimiento de Cristo, Claro. porque la película se centra justamente en esas últimas claro, horas. Claro. Pero la mayoría siguieron su vida normal. No les produjo. No, porque primeramente tengo que estar convertido. Amén. Tiene que haber un corazón nuevo. Amén. Porque si hay un corazón de piedra. No, claro. Y segundo, tengo que estar dispuesto. Tengo que estar dispuesto a seguir este modelo. Por supuesto. Tengo que tener esa decisión. Eso es algo que... Porque el esclavo era voluntario. Sí. O sea, Dios usa mi voluntad. Muchos dicen, bueno, si Dios me quiere cambiar, que me cambie. No, así Dios no va a hacer nada. ¿Qué puede hacer Dios si yo no quiero? Claro. Nada. O sea, yo tengo que estar dispuesto. Tengo que entender que el modelo de vida que Dios me propone es Cristo. No es otro modelo. Es Cristo. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo. Sí. Porque a todas las personas que Jesús se le acerca para sanar, Jesús dice, ¿qué quieres que te haga? Y ellos le dicen, no es algo que Jesús va caminando y dijo, ven que te dice, no, a todo que fue le preguntó o se acercaron, tocaron, hubo una actitud de querer ser cambiados, ¿no? Porque Dios desea que nosotros nos comuniquemos con Él, que abramos nuestro corazón. Por eso nos manda a orar. Dice que no está la palabra en nuestra boca y aún Dios la sabe. Ahora, pregunta, si Dios ya sabe lo que yo le voy a pedir, ¿para qué le tengo que pedir? Bueno, porque Dios desea eso. Como todo padre sabe que su hijo necesita algo, pero le encanta que venga su hijo y le diga, papá, necesito una zapatilla. Aunque el padre ya sabe lo que necesita, pero le agrada al padre que su hijo se comunique. ¿O no? ¿No le agrada al padre que su hijo le hable? ¿O no? ¿O que el hijo esté todo el día por ahí haciendo y no le dé bolilla al padre? Justamente ese es el modelo de hijo que se propone hoy, ¿no? Que el hijo esté conectado y sin darle bolilla a los padres y sin comunicación. Desde que apareció la televisión y se sentó como uno más en la mesa, porque pasó en mi casa, vino el televisor y ocupó un lugar más de la mesa. Chau. Más en la casa. No, y nos callamos toda la boca, porque después estábamos todos así con la boca abierta, mirando la tele, en vez de porque la mesa es el lugar de diálogo. Claro. Aderezas mesa delante de mí, angustiadores. Aderezas mesa, o sea, te sientas a comer conmigo y a dialogar, porque la comida es el momento donde uno dialoga, Claro. habla, cuenta sus cosas, se comunica. Y David decía, Dios se sienta conmigo en una mesa y habla conmigo mientras mis angustiadores me quieren angustiar. Tengo una charla con el Señor, Amén. donde él podía expresar sus angustias, sus necesidades. Es importante sacar por la boca lo que hay en el Estoy en corazón. la puerta y llamo, el Sí. que oye me abre y entraré Abre, y cenaré con él y él conmigo. Y eso de cenar habla de intimidad, de diálogo. No puede haber intimidad sin diálogo. No, para nada. Entonces, Jesús nos convoca a llevar esta vida y cuando más sufridos y afligidos y con muchos problemas por hacer la voluntad de Dios, más cerca estamos de Cristo, Amén. no más lejos. A veces pensamos que estamos lejos de Dios cuando nos pasan cosas desagradables. Sin embargo, estamos más cerca de aquel que fue varón de dolores. Amén.
nos vamos pareciendo. Nos vamos pareciendo, y está cerca el Señor, Claro. porque el Señor no nos manda solo. ¿Qué dijo el Señor? ¿No? Yo no los dejaré huérfanos. Voy a enviar el Espíritu Santo, Amén. que va a estar con ustedes y en ustedes. Amén. Bueno, pero todo esto no fue en vano. No. Había un plan eterno de Dios. Él era el Cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. 1 Pedro capítulo 1, versos 19 y 20. Él vino a comprarnos de nuevo para que en los planes eternos de Dios de vivir en amistad con el hombre se pudieran cumplir. Qué importante esto, ¿no? Sí, Que Dios nos hizo y nosotros nos vendimos al pecado y Dios nos tuvo que comprar sí. de vuelta, siendo su propiedad. Porque nosotros fuimos vendidos al pecado. Bueno, yo creo que de ahí, Alberto, los textos, ¿no? De San Juan 3.16, de Primera de Juan 3.1. De tal manera nos amó. sí. ¿Cuál amor? Claro, o Romanos 5.8, ¿no? Dios muestra su amor, Su que amor. siendo un pecador de Cristo. O sea, no hace más que... o sea, en estos escritores, por la guía del Espíritu Santo, pareciera como que no hay palabra para poder demostrar la dimensión de ese amor. ¿Y cuánto anhela Dios estar con nosotros? ¿Cuánto le gustamos a Dios? Qué Eso es bárbaro, algo sí. maravilloso. Yo creo que- ¿Cuánto pero- deseaba comer esta cena con ustedes? Le dijo en la última cena. Y le dijo, no voy a beber más de este jugo hasta que lo veamos juntos de vuelta. Como diciendo, y oró y les dijo, Padre, donde yo estoy, yo quiero que ellos estén también conmigo. Amén. Y les dijo, en la casa de mi Padre Mucho. hay muchos lugares, voy a preparar y los voy a venir a buscar y me los voy a llevar para que estén conmigo. ¿Cuánto nos ama y cuánto anhela Dios que estemos con Él? ¿Cuántos no que algunos se encierran y se enojan con Dios porque Dios no me habla y el que está más deseoso de poder comunicarse es Él? Tremendo. Bien. Y lo podemos ver, por eso la canción esa es tan tremenda, la que dice, si quieres prueba de mi amor, mira el Calvario. Amén. Mira mis manos, mira mi costado. Claro. Lo hice por amor. Pude dejarte vivir en tu pecado. Pero no. Pero no, Claro. porque te amo. Porque Amén. te amo como nunca nadie te amará jamás. Ese amor por nosotros es el que despierta la consagración. Si nuestra consagración no es fruto de ese amor, es falsa. Claro. Por eso Pablo dice, por el amor de Cristo lo perdí todo. Lo perdí todo. No me interesa Se nada. volvió loco. Lo Sí, entendió no, sí, y- todo lo contrario, se volvió el más cuerdo de todos, porque cuando lo trataron de loco, el rey y el gobernador le dijo, ojalá ustedes estén como yo, salvo las cadenas. O sea, como loco, pero somos los más cuerdos de todos, dijo Pablo. Todo lo contrario. El Señor nos acomoda a todos los jugadores y porque nuestra vida se convierte en una vida útil, con propósito, Bueno. con fruto, con resultado. Hermano, todo esto va a traer fruto en la eternidad. Bueno, vos lo ves claramente en la cárcel, ¿no? Cuando las personas, digamos, están sin sentido, sin dirección, Cristo, ¿no? Transforma y les da un sentido y Una razón de vivir, como dice la canción, ¿no? Razón de vivir me diste cuando yo no tenía. Claro. Tendiste tus brazos. Ahora, ese es el propósito eterno de Dios para con sus hijos, ¿no? De darte esa identidad a tal punto que vos puedas saber de dónde venís, para qué estás y hacia dónde vas, que es Claro. lo que el mundo no tiene. Exacto, porque estás sin Dios y sin esperanza. Bueno, Qué bueno. vuelvo a leer porque es interesante. Vino. ¿No? Él vino a comprarnos de nuevo para que los planes eternos de Dios de vivir en amistad con el hombre se pudieran cumplir. El velo se rasgó y se abrió la entrada al trono celestial para todos nosotros. Cumplió con toda la justicia de Dios y nos levantó juntamente con Él hasta los lugares más altos, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Filipenses 2, 9 al 11. Gloria a Dios por todo esto. Ah, Señor, gloria a Dios. Pero, hermanos queridos, meditemos un momento. Ahora todo esto debe ocurrir en nosotros. Debemos renunciar a todo para que Dios pueda usarnos en donde Él quiera, para que podamos ir a los desamparados, a los que no tienen esperanza y les sirvamos. Puede ser que perdamos muchas cosas en el camino, hasta aún nuestra propia vida, pero el fruto de ese sacrificio será maravilloso. Así como Dios usó a Cristo para lograr el triunfo más grande de todos contra el enemigo,
anulando las actas de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola a la cruz, y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses capítulo 2, verso 15 y 16. También nos usará a nosotros para que en el reino de las tinieblas retroceda y llevaremos mucha bendición a todos los lugares donde el Señor nos envíe. Bajo esta condición, el respaldo del Espíritu está. Hay un peligro en ver la vida de Cristo, emocionarnos y después seguir igual que antes. Esto es como cuando yo iba al industrial, ¿no? A la mañana nos enseñaban y a la tarde nos mandaban al taller a poner por obra lo que aprendimos. Nos daban la teoría del tornillo y después nos mandaban a la tarde al torno, nos daban un pedazo de metal y teníamos que fabricar un tornillo. No era solamente la teoría del tornillo. Claro. Y muchas veces con las cosas de Dios hacemos eso. Teorizamos, hablamos, discutimos entre nosotros, lloramos, nos emocionamos. Pero esto es algo espiritual. Esto es algo que tiene que el Espíritu Santo convencernos. En nuestro interior tiene que quebrantar nuestro corazón y tiene que surgir un anhelo ardiente, profundo, ardiente de ser como Jesús. Yo quiero ser como Cristo. No quiero ser otra cosa. Hoy todo el mundo, ¿y vos qué querés ser en la iglesia? Y yo quiero ser alabancista, y yo quiero ser pastor, y yo quiero ser esto, y yo quiero ser el otro. Cuando hay un congreso o algo, ¿no? La cara y tiene todos los títulos. Le falta el título de licenciado en cosas celestiales, pero no siempre nos gusta imponer para llamar la atención a la gente y decir, bueno, quiero estar o... A mí me impactó mucho cuando estuve en una jornada con la iglesia coreana, cuando nos dieron los carnés para retirar los tratados, hace muchos años. Nos invitaron a la mañana, era mañana y tarde, y al mediodía nos ofrecieron una comida. Uh-huh. Y estaba el presidente de la Fundación Coreana del Amor, es un grupo muy grande de coreanos, muy grande y con mucha obra uh-huh. aquí en Argentina. Y él era el que servía la mesa. Mira. Sirvió a todos, recorrió todas las mesas, hasta que vio que todos estábamos servidos, que todos estábamos comiendo, y cuando vio que estábamos todos bien atendidos, fue y se sentó allá en el primer lugar y se puso a comer. Y eso fue lo más impactante de todo el estudio que nos dieron, para mí, Claro. Para mí fue lo más impresionante. Porque tenemos ese concepto de que no, el siervo no puede hacer nada. Y justamente yo muchas veces choqué allá con esa estructura religiosa en el penal, porque de repente me tocaba estar hablando con un interno en una celda, que estaba la puerta cerrada, hablando por el pasaplato, y bueno, iba con mi silla y me ponía a charlar. Y por ahí el de al lado, de la celda de al lado, se le ocurría bañarse, y tiraba el agua para afuera, y al rato yo estaba en el medio de un charco de agua, sentado ahí. Entonces, ¿qué hacía? Iba a buscar el secador y secaba. ¡No! El siervo está secando. Y le digo, pará. ¿Cómo me llamaste? Siervo. Que es muy usado en el penal la palabra siervo. Claro. Y bueno, ¿y el siervo vino para servir? ¿Cuál es el problema que pasa el secador? O sea, hay una estructura mental perversa, mundana, donde entendemos que los hombres que Dios usa tienen que estar en los lugares más altos, tienen que ser los privilegiados. Y chocamos contra el sistema, el modelo de Cristo, ¿no? Claro. Y yo en esos primeros tiempos, recuerdo que hice muchas tareas ahí adentro. No solamente pasé el secador, repartíamos el agua, porque en aquella época no les permitían tener los calentadores eléctricos en las celdas, se los sacaban cuando podían conseguir una resistencia y un ladrillo con el cual hacían lo que ellos le llaman el fuelle. Claro. Venía a requisa, se lo sacaba porque no aguantaba la instalación eléctrica, hasta que después de muchos años y mucha oración hicieron toda la instalación eléctrica. Entonces no tenían agua caliente para tomar mate. Entonces, ¿qué hacíamos? Calentábamos 2 ollas de 100 litros y salíamos a repartir agua celda por celda. Y a veces no había gente afuera, estaban todos encerrados, había 1 o 2. Así que yo decía, bueno, vamos a repartir el agua.
Y muchas veces, y todo. ¡Oh! El siervo que viene de afuera me está dando el agua. Y sí, para eso vine. Para mí es una bendición, es un privilegio poder servir. Y pensar que en esas cosas tan sencillas, ¿no? Y como que nos cuesta incorporar, que debe ser algo natural. No Pero debe porque ser algo... tenemos que ser renovados en nuestra forma de pensar. Claro. ¿no? Yo recuerdo un hermano que leí en un libro del siglo XVII, no sé, que tenía que ir a buscar a un hermano que venía en tren a predicar. Y entonces el hermano le dice, bueno, ¿y cómo lo reconozco? En aquella época no había foto, no había WhatsApp. Y le dice, bueno, fíjese, y donde vea a uno que está sirviendo a otro, ese es el hermano. Entonces llegó y miró, y por ahí vio que un hombre le ayudaba a una señorita anciana con una valija a bajar y se la llevaba. Entonces se acercó y le dijo, ¿usted es fulano? Sí, dice. Un siervo. Está bueno. ¿No? Y eso tiene que surgir de nosotros, hermano. Que cuando hay una oportunidad de servir, Hay que servir. sea la cosa más pequeñita, un vaso de agua, habló el Señor. Porque a veces pensamos las grandes cosas. No, tengo que predicar a multitudes, a miles. Porque si no predico a miles, es como que soy un fracasado. No, uno. Jesús cruzó todo el mar para ir a buscar a 2 endemoniados. 2 endemoniados. Que nadie daba nada, al contrario, todos lo veían y salían corriendo. Claro. Y ahí justo cuando vos estás diciendo esto, ahí en el libro de Hechos, la historia de Felipe y el etíope. Claro. Que estaban, ¿no?, ahí en el momento más lindo de la ciudad, predicando, todos estaban sanando, y el Señor dijo, te necesito allá, vamos. Y era uno. Nada más. Y Jesús, con la mujer samaritana, También, me es necesario. me es necesario. Y los discípulos, con la comida. Come, Señor. No, yo tengo otra comida. ¿Qué come este hombre? ¿Cómo que no come? No, porque yo tengo otra comida. ¿Cuál es la comida? La de hacer la voluntad de mi Padre, porque los campos ya están libres. ¿Qué campo? ¿Qué? No entendían nada. Estaban totalmente desconectados, que tenían que ir a la hora del morfi, había que parar. Bueno, ese es otro problema que tenía yo en el penal. Porque ahí la comida era sagrada. Entonces, cuando llegaba la hora de comer, yo estaba hablando con alguien y me venía a buscar. ¿Está la comida? Bueno, ya voy. Y yo seguía hablando porque hay momentos que vos estás en una conversación que no, porque si la cortás después, y al rato, el siervo, está la comida, bueno, ya voy. Entonces un día lo agarré y le dije, mire, escúcheme una cosa, cuando esté la comida, coman, no se hagan problemas por mí, porque yo no vengo acá a comer, yo vengo con otro propósito. Después que termino vengo y como, pero se le enfría, no me importa, la calentamos la comida, ¿cuál es el problema? O si quieren comer conmigo, espérenme a que termine el trabajo. Pero no estén hinchando cada 2 minutos, está la comida. Porque a veces tenemos una estructura y los discípulos tenían esa. Llegó la hora de comer, pare todo. Y Jesús estaba ministrando. Claro. Y chocó contra esa actitud de servicio que tenía el Señor. Y ellos fueron adentro del pueblo y no vieron gente necesitada. Pero la mujer samaritana fue y les predicó. Después que la mujer samaritana recibió de Cristo, se convirtió en una servidora, automáticamente. Total. Y fue y trajo a todo el pueblo. Claro. Qué diferencia, ¿no? Qué bárbaro. Porque el corazón, todo va en la actitud que uno... si los discípulos, en los últimos días, ¿por qué se estaban peleando? ¿Quién va a ser el mayor en el reino de Jesucristo? Ellos se estaban preparando para el reino. No querían. Es como ahora, ahí en Estados Unidos se están preparando para asumir el nuevo presidente con todos sus colaboradores y la gloria que le corresponde, ¿no es cierto? Ellos estaban así, con esa mente. Ahora Jesús es rey, entonces vos vas a la derecha, vos vas a la izquierda, el otro no, vas vos, voy yo. Y Juan y Santiago no tuvieron mejor idea que a la mamá y decir, mamá, anda a hablar con Jesús. Y la otra fue... Y Jesús le dijo, ustedes no saben lo que están pidiendo. ¿Pueden beber la copa que yo bebo? ¿Y cuál era la copa que bebió el Señor? La entrega total. Total. Después Sacrificio. ellos la experimentaron, ¿no? Después la experimentaron cuando fueron llenos del Espíritu Santo. Por eso es importante Amén. que
es un fruto del Espíritu. Esto no se puede hacer con obra humana, ni hacerle la cabeza con emoción. Porque yo te voy a hablar de Cristo y te pongo una musiquita y te toco las emociones y mira a Jesús, pobrecito, ¿y por qué no le da una mano? Dale, ese buenito. Y yo, ay, tenés razón, pobre Jesús, le vamos a dar una mano. Pero esa emoción, a los 20 minutos se me pasó la emoción, me agarró el hambre y chau con la emoción. Lo dejé a Jesús tirado y me fui a comer. No tiene que ser tiene que ser un convencido, persuadido. Pablo dice de lo que te persuadiste. Sí. El Espíritu Santo nos tiene que convencer. Amén. Y es lo que dice un poquito acá ahora. Amén. Por eso dice, ningún camino debe ser demasiado difícil, ningún lugar demasiado lejos, ningún dolor demasiado grande. La obediencia debe ser total. O no es obediencia. Esto también, no hay obediencia No media. me dijo. El siervo hebreo hacía un compromiso de por vida cuando se le perforaba la oreja. El Señor Jesús dio su vida en obediencia y nosotros se nos ordena tener la misma actitud que Él. En la época de Juan ya había en la iglesia algunas personas que decían conocer al Señor y que tenían un conocimiento superior. Pero el apóstol, que había andado con Jesús y era un imitador de Él, les dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Porque eran los gnósticos, que decían tener un conocimiento superior, pero un conocimiento intelectual, pero no tenían amor. Por eso en primera de Juan hace Habla mucho mucho énfasis en el en amor. amar al hermano. Porque hacían un grupo de intelectuales Sí. que se decían ser los mejores, que tenían una revelación, y despreciaban al resto. Se apartaban, se hacían un grupito, y eran los más sabios, los más inteligentes, pero no amaban a los hermanos. Claro. Juan dice, no, momentito. Esto está en primera de Juan 2.6. El que no ama a su hermano no ha conocido a Dios. Porque Claro. Dios es amor. Entonces, ese es el peligro de intelectualizar el Evangelio. Sí. Es muy peligroso. Tener una mente, un cerebro lleno de conocimiento, Pero no un hay vida, corazón claro. de piedra. No hay vida, claro. Que era lo que tenían los fariseos. Claro. Llenos de conocimiento y Pero- sabían la palabra de memoria. Pero no. Porque la sabían de memoria. Sí. Era su obligación saber porciones, hasta todo el Pentateuco de memoria. ¿Sabes lo que aprendés del Pentateuco de memoria? Sí. Lo sabían de memoria. Pero cuando tenían que practicar la misericordia, Jesús los confrontó con la parábola del buen samaritano. Porque pasó un levita que Pasó el sacerdote. le evitó, Levitó. y pasó un sacerdote, y los dos vieron a este hombre que estaba caído, Sí. medio muerto. Y no fueron muy Pero bien. siguieron de largo. Y vino un hombre que Era no era samaritano. ni siquiera de la Hebreo. nación de Israel, pero con un corazón dispuesto. Y dice que se acercó y lo vio y fue movido a misericordia. Porque también, si no nos involucramos y no nos metemos en la necesidad, nuestro corazón no siente nada. Esto yo lo he visto mucho en la cárcel. Las personas que vinieron adentro a ver la obra en la cárcel cambiaron. Porque una cosa es verlo de afuera y otra cosa es estar en el lugar de la necesidad. Porque a mí me pasó. Yo cuando entré por primera vez y pude ver la necesidad, cambió la cosa, porque fui movido Claro. a atender a esa persona. Dice que fue movido a misericordia. Entonces lo atendió y se lo llevó y lo curó. Amén. Y esa es una enseñanza que Jesús le dio a esa gente que decía, ¿quién es? ¿Cómo puedo ser un buen siervo? ¿No? Porque le preguntaban a Jesús, ¿cómo puedo hacer para agradar a Dios? Bueno, ¿qué es lo que le decía? Misericordia quiero. ¿Qué le reclamaba Jesús a los fariseos? Tengan misericordia. Porque ellos no tenían misericordia. Y decían, esos pecadores son malditos. Sí. Y a los gentiles lo trataban así, como Y al perro. perro. Claro. Entonces los gentiles eran perros, los pecadores eran malditos. Y entonces ¿quién quedaba? Ellos solos. Sí, sí. Y qué triste cuando nos servimos entre nosotros mismos, ¿no es cierto? Y nos atendemos y nos damos gloria entre nosotros. Que Dios nos guarde. Sí, El escritor de los Hebreos dice que Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, Hebreo 9:14, entonces vemos que el Espíritu Santo es el que nos capacita para ofrecernos a Dios como Él quiere, como Él quiere. Jesús dijo, ¿no? O sea, como Él quiere, ¿no? Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres,
Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos, y la vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, y predicar el año agradable del Señor. San Lucas capítulo 4, versos 18 y 19. Y luego Lucas dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bien y sanando todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Hechos 10:38. Muy importante. Tremendo. Cómo el Espíritu Santo, cómo Jesús mismo dependió del Espíritu Santo. Jesús no fue alguien que no tuvo que depender del Espíritu Santo, porque él vino en forma de hombre, claro. Él se había despojado de su gloria y de su poder. Claro. Y fue el Espíritu Santo el que lo llenó, y fue el Espíritu Santo el que lo capacitó. Amén. Él fue lleno del Espíritu Santo cuando se bautizó. Amén. Y eso agradó al Padre. Porque cuando Jesús se bautiza, él perdió su honorabilidad como persona respetuosa. Porque la fila donde él se puso era la fila de los pecadores. Porque los que se bautizaban en el bautismo de Juan, ¿qué venían? Venían confesando sus pecados. Entonces Jesús no tenía pecado. Vemos cómo se humilló. Si yo no tengo nada que ver y me quieren meter en una fila de delincuentes, decir, no, un momentito, yo no tengo nada que ver, yo no soy como esta gente. Claro. Jesús tendría dicho, no, ¿qué tengo que ver yo con él? Yo no soy pecador. Pero él se identificó. Muchas veces nos olvidamos, ¿no? Vemos el lado del bautismo como algo, ¿no?, de principiar su ministerio, pero no vemos este lado que decís vos, ¿no?, de que él se sumó uno más siendo pecador. Ahí comenzó su ministerio. Ahí comenzó. Su ministerio de identificarse con los pecadores, para cargar con nuestro pecado. Por eso Dios, el Padre, no soportó y habló, pocas veces habló Dios desde el cielo. Sí. 2 veces el Padre habló y dijo, este es mi Hijo amado. Una cuando se bautiza y la otra en el monte de la transfiguración, cuando ya estaban próximos a dar su vida. Por eso vino Moisés y Elías y hablaban de ¿qué? De su partida. Vinieron a darle ánimo, Moisés representando la ley y Elías representando a los profetas, todo el Antiguo Testamento, a darle testimonio a Jesús que él tenía que cumplir con las palabras que estaban escritas. Amén. Y las 2 veces el Padre habló desde el cielo y dijo, este es mi Hijo amado. ¿Pero por qué se agradaba el Padre? Porque Jesús estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios sin importarle la vergüenza y la pérdida que, imagínense, los fariseos fueron a verlo a Juan el Bautista, porque estaba de moda, se puso de moda el bautismo de Juan. Y Juan le dijo, ¿qué hacen acá serpiente? Porque iban a ver, pero no estaban arrepentidos. O sea, no se identificaban con los pecadores. En cambio Jesús sí. Él se hizo uno, claro. Uno en todo sentido, completo. Y no se preocupó por perder su... ¿Qué van a decir de mí? Claro, por eso su estatus. Su estatus, sí, porque nosotros siempre queremos mantener nuestro honor y nuestro buen nombre. Pero a veces, yo me gané el desagrado de todos mis vecinos por causa de meterme con los presos. Y de mucha gente, de muchos clientes, que me decían, vos estás loco, ¿qué haces con esa gente? Cada vez que había un hecho de inseguridad, los vecinos venían, mire esa gente, como si yo fuera cómplice, como si yo anduviera afanando con ellos. Sí, porque con el servicio penitenciario me pasó lo mismo. Yo sufrí mucho desprecio y maltrato por identificarme con el preso. Entonces yo decía, vos te querés identificar con los presos, bueno, te vamos a tratar como un preso más. Y de hecho me trataron como un preso muchas veces. Me tuve que agachar la cabeza y callarme la boca y recibir un maltrato muy grande. Pero los entendía, ¿por qué? Porque justamente yo me identificaba con ellos. Y al identificarme con ellos tenía que sufrir lo que sufrían ellos. Yo, cuando fui al penal, el Espíritu Santo me dijo, vos tenés que hacerte uno más de ellos. Yo entendía por qué. ¿Por qué me tengo? Porque lógicamente, para que yo pueda ser respetado, porque ellos tenían un código ahí adentro, que yo después lo entendí. El que viene de afuera no tiene ni pincha ni corta porque es libre, no es preso como nosotros. Entonces, que venga, que hable, que traiga cosas
y que se vaya. Pero había una barrera, el diablo había hecho una separación, que es bien de preso eso. Él es libre, yo soy preso. O él es policía y yo soy ladrón. Esas separaciones que hay en el mundo, ¿no? Entonces, claro, yo entendí cómo me gané la confianza de ellos. Bueno, caminando con ellos, sufriendo con ellos, andando por los patios con ellos, tragando arena, frío, calor, horas metido ahí adentro. Eso hizo que llegó un momento en que me tuvieran como uno de ellos. Y que yo pudiera entrar a un lugar y no dijeran, ¡ah! Entró un civil o entró la visita, sino, ¡ay, viene el hermano! Nada más, uno más de ellos. Claro. Bueno, eso es lo que hizo Jesús. Él se hizo uno más de nosotros. Amén, amén. Por eso dice, cuando nos negamos a nosotros mismos, la cruz de Cristo separa de nosotros el hombre viejo y surge el hombre nuevo por el poder del Espíritu. Ese hombre nuevo es como Cristo, es su imagen y nos va a llevar a ser verdaderos siervos y vestido del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad, Efesios 4:24. Bueno, por eso no debemos gloriarnos de todas estas cosas. Claro. Tenemos que ser muy humildes porque no soy yo, es la obra del Espíritu. Amén. A mí muchas veces me dicen, ¿usted es bueno? No. Si vos me hubieras conocido, bueno para lo malo. De hecho, una vez cayó uno que nos conocíamos del mundo. Mirá. Y cuando le empezó a decir todo lo que yo era, se ofendieron. ¿Cómo va a hablar así del pastor? Del siervo. Y digo, no, escúchenlo, si es la verdad. Ese era yo, el viejo. El viejo Alberto. Lo que ustedes están viendo es a Cristo en mí. Amén. Porque si no fuera por Cristo yo no estaría. Es muy sencillo. Amén. Por eso no nos podemos jactar. ¿De qué nos vamos a jactar? No hay motivo. No hay motivo, si es Cristo en nosotros. Amén. Si alguien tiene que recibir la gloria, la tiene que recibir el Señor. Amén. Por eso dice, hay muchos hoy que se llaman a sí mismos siervos de Dios. Pero ¿a cuántos de nosotros nos llama el Señor como lo llamó a Jesús? He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Isaías 52:13. Sí, Dios lo dice. El Hijo. En Isaías 52:13. O a Job, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Job 1:8. Dios está buscando verdaderos adoradores, que lo hagan en espíritu y en verdad. Y nosotros hoy somos los llamados, que nosotros también podamos responder como Isaías, después de oír la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Isaías 6:8. Por eso este estudio está basado no en ningún método humano. No es un curso de cómo ser un campeón, ni cómo tener una vida exitosa, ¿no? Como hay muchos por ahí, motivadores, ¿verdad? Sino es ver el modelo. Dice Pablo que cuando vemos a Cristo por el Espíritu, Amén. 2 Corintios, somos transformados. O sea, lo que nos transforma es ver a Cristo por el Espíritu. Es lo único, no otro. Cristo. No otro modelo, Claro. porque corremos el riesgo de poner un modelo humano. Fulano, Anacondia, que ganó un título, o al otro que se fue al Congo. Y entonces, ¿qué hace la gente? Bueno, es uno. Pero este modelo es para todos, Es para todos. porque todos estamos llamados a ser como Cristo. Amén. ¿Y cuántos hay también, como justo hablamos hoy, que no sabemos que están, pero cuánta gente también sirve? Muchísimos. En todo el mundo, sin salir a ningún lado. Porque la característica del hombre que está sirviendo como Cristo es que no hace ruido. No. Jesús, Sirve. después ahora lo vamos a ver Claro. cuando veamos los cánticos en Isaías. Jesús no hizo ruido, todo lo contrario. Él le hacía una obra y le decía, no digas nada a nadie. Nosotros hacemos un milagro y llamamos a Telefe. Sí. Que venga Que toquen trompeta, ¿no? los reporteros a ver el milagro. ¿Y quién lo hizo? Yo, humildemente, ¿no? O sea, Jesús cero gloria buscaba, porque sabía que eso no le servía para nada. Al contrario, le era un tropiezo. Por eso andaba escondiéndose, pero no andaba escondiéndose porque hubiera hecho algo malo, sino porque sabía que la misma gente
que hoy le iba a decir gloria, porque pasó. La última semana, hermano. Jesús entró a Jerusalén. ¿Cuántos días antes de? ¿Menos de una semana? Menos de una semana. Menos de una semana. En el burrito, ¿viste? Jesús, bienvenido, el que viene, el nombre. Esos mismos después le gritaban. Pero le dijeron gloria a Dios en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Osana, sálvanos. Lo reconocieron, tiraron mantos, palmas, gritaron. Y pocos días después, cuando Pilato salió y dijo, acá está el rey de ustedes. ¿Eh? No, este no es el rey de nosotros. Al César queremos nomás. ¿Qué es César? ¿Desde cuándo los judíos querían? Al César no lo podían ver ni en foto. No lo queremos, no queremos que reine sobre nosotros. ¿Pero qué hago? Mátelo. Pero si es inocente, no nos importa, nos hacemos cargo. La misma gente que fue sanada, que fue ministrada, ¿dónde estaban todos los que sanó? ¿Dónde estaban todos los que libertó? Toda sanó, la gente favorecida, lo que dio de comer, todo. No tenían que estar ahí hinchando y tenían que haber ganado la pulseada, porque cuando dijo Pilato, bueno, Barrabás o Jesús, la mayoría ahí fue democrático, la mayoría eligió a Barrabás. ¿Dónde estaban todos los que Jesús había salvado? Aún los apóstoles, ¿dónde estaban los apóstoles? Los íntimos, ¿dónde estaban? Entonces podemos ver que Jesús tuvo que atravesar todo eso solo, pero no estaba solo, no. Porque el Espíritu Santo, justamente, el Espíritu Santo es el que nos capacita, hermano. Dependemos total y absolutamente del poder del Espíritu Santo. Por eso Pablo le decía, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Sí? Y él dice, yo trabajé más que todo, pero no yo. La gracia de Dios en mí, porque el don del Espíritu Santo es una gracia, no lo obtenemos por mérito, no lo obtenemos por sacrificio, lo tenemos porque Dios nos da gratuitamente al que le pida. ¿No dijo el Señor? Sí. ¿No les dará vuestro Padre el Espíritu Santo al que se lo pida? Hoy compartía con los hermanos, digo, ustedes quieren ser llenos del Espíritu, pídanle. Si ustedes no le piden, entonces bueno, me gustaría ser lleno del Espíritu, pero no lo pido. Dios, quiero ser lleno del Espíritu, quiero vivir esto, quiero experimentar esto. No quiero que esto sea una teoría, yo lo quiero vivir, Señor. Y si eso es nuestro, porque en la oración Dios no solamente mira mis palabras, hermano, mira la intención de mi corazón, porque dijo, métanse en el secreto y vuestro Padre que os ve, no dijo vuestro Padre los escucha solamente, es como el Padre al Hijo, lo conoce. Y cuando viene ya sabe lo que le viene a pedir. ¿Y con qué intención viene? Bueno, si la intención es ser como Cristo, hermano, quédate tranquilo que el Señor te va a llenar del Espíritu Santo. Amén. ¿Lo va a hacer? Porque es la promesa. Es la promesa, obvio. Y es el deseo del corazón de Dios. Y qué iglesia triunfante es María sí. Cuando estamos en eso, ¿no? Y estamos en eso, gracias. pastor. Sí. Lo que pasa es que, vuelvo a repetir, no nos tenemos que confundir con las apariencias. Sino tenemos que mirar la sustancia. ¿Sí? Y lo que es verdadero muchas veces no tiene lucecitas de colores. No encandila. No es como el mundo, porque el mundo hace eso. Fíjense en que la industria más importante de los productos, ¿saben cuál es? El packaging, o sea, el envase. Todo está destinado a que el envase sea llamativo. Claro. No importa lo que está dentro. Cuando yo era chico, los envases ni existían, lo importante era el producto. Hoy no, hoy el envase tiene que llamar la atención. Entonces la gente va y dice, mira qué lindo, se lo lleva por el envase. Y resulta que adentro, pobre, no hay nada. Porque si ustedes miran, busca eso, la envoltura, ¿no? Como un regalo. Sí. Y lo importante es la sustancia. Dios mira el corazón. Y los que quieran ser, van a hacerlo. Esta es la garantía. Esto es seguro, que el que quiera ser como Cristo, Dios lo va a formar. Amén. Va a tener que pasar por un montón de pruebas, lucha. Eso es lo que a veces no queremos. Queremos que es mágico, instantáneo. No. Vamos a pasar por un proceso. Amén. De sufrimiento, de desprecio. Pero el Espíritu Santo va a estar con nosotros. Pero el Espíritu Santo nos va a llevar adelante. Gloria a Dios. Amén. Así es. Así que bueno, Gracias. Muy hermosa bueno, palabra. muy bueno. Ahí va a quedar guardado. Que Cris nos salude, que nos dé ahí, que nos salude y también a ver si hay algún comentario. Amén. Dale, bueno, vamos a leer los últimos comentarios que nos dejaron por acá. Por el lado de YouTube nos deja Matías Martínez.
Nos dice: Dios los bendiga y fortalezca, hermanos. Saludos desde acá, Unidad 2, Tierra Chica. Después Denis también nos deja un mensaje, ahí un saludo. Así que bueno, esos son todos los Gracias, comentarios. Le hermanos agradecemos queridos. a todos los que se conectaron, los que se sumaron. Gracias por estar ahí y gracias por dejarnos sus comentarios. Y bueno, le recordamos que después quedará subido el video en los distintos canales de Facebook y YouTube, que nos pueden encontrar como Mi Casa. Así que, es. bueno, nos veremos la semana que viene. Así es, gracias, Cris. Gracias, Vamos, Cristian. Amén, amén. Dios les bendiga a cada uno de nuestros hermanos que nos acompañaron y la palabra halle un lugar en nuestro corazón. Padre del cielo, te damos gracias por este tiempo, por este momento que nos permites compartir tu palabra. Pedimos, Señor, en esta hora que esta palabra primeramente ahonde en lo más profundo de nuestros corazones, inquiétanos a poner por obra en cada área de nuestra vida tu palabra. Que seamos atalaya y portavoz de tus verdades en medio de un mundo que no tiene esperanza, Señor. Pero nosotros, como hijos tuyos, tenemos propósito, sabemos de dónde venimos, para qué estamos y hacia dónde vamos. Y en esa seguridad, Señor, debemos manifestarnos y hablar de ti con denuedo, con ánimo voluntario, con predisposición de obediencia, Señor, y seguros en la fe que un día nos regalaste para salvación. Que seamos portadores de tus verdades, Señor. Así a cada uno también de lo que fue partícipe, Señor, de esta charla que hemos tenido, Señor. Edifica a tu iglesia y a tu pueblo. Respalda con tu Espíritu Santo y habla a nuestro corazón. Te amamos, te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Amén. Saludos, Alberto. Bueno, hasta la próxima, si Dios quiere. Dios los bendiga a todos. Un gusto estar con ustedes. Amén. Dios le bendiga, iglesia. Un abrazo grande. Así que los saludamos, que tengan un buen fin de semana y nos estamos viendo la próxima semana. Amén.